La forma de conseguirlo es lo que tenemos que adaptar a cada paciente. La información y la formación del paciente y conseguir su implicación y su corresponsabilidad en su seguimiento. El objetivo terapéutico general, en estos momentos todos estamos recibiendo información de que otros factores, ¿no?, pueden hacernos elegir o tirar hacia un tipo de tratamiento frente a otro, ¿no? Si esto es así muy contundente o empezamos de forma más general y luego nos vamos afinando. Y bien, ahora mismo a lo que te refieres, si son objetivos de control glucémico. Tener, digamos, una segunda línea de... A ver, tenemos que tener en cuenta lo que decíamos, las características de cada paciente, su edad, la expectativa de vida, la presencia de otras enfermedades. Es distinto a un paciente que funcionalmente tiene una calidad de vida magnífica, incluso de edad avanzada, que un paciente que funcionalmente está muy deteriorado. La asociación con otras enfermedades que no tengan que ver con la diabetes, la presencia de enfermedad cardiovascular, la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Hay que ver un poco el global del paciente. Según eso, vamos a establecer unos criterios de control glucémico y unos criterios de control de otros factores de riesgo cardiovascular, porque el paciente hay que verle globalmente, no es solo el control glucémico. Ya no tenemos que ser tan glucocéntricos, tenemos que valorar otros factores de riesgo cardiovascular y dentro del tratamiento que podemos darle para la diabetes, aportarle los fármacos que más se ajusten a sus necesidades. Si es un paciente con alto riesgo cardiovascular, elegiremos los fármacos dentro de la diabetes que tienen un beneficio cardiovascular. Si es un paciente que la prioridad es evitar las hipoglucemias, tendremos que elegir los fármacos más seguros en cuanto a hipoglucemia. Si el paciente es muy obeso, tendremos que darle fármacos que facilitan la pérdida de peso o que al menos no le hacen ganar peso. O sea, y luego, pues nosotros en nuestro país tenemos la suerte que a lo mejor no tenemos tantas limitaciones en cuanto al coste, pero las guías también hay siempre un apartado para las limitaciones en cuanto al coste, ¿no?, que puede tener el paciente. Y evidentemente con todo eso hacemos unos objetivos individuales para cada paciente, ¿no? Sí que es cierto que son objetivos globales adaptados a más o menos teniendo en cuenta todos esos factores, ¿no? Y luego cada uno pues habrá que irlo individualizando ya con las herramientas que podamos disponer con él. Y si queréis luego más adelante vamos concretando, vamos, ¿no? Sí, vamos matizando, ¿no? Esto es así un poco la primera, un poco de introducción, ¿no? Hola ya. La mejora del control glucémico inducida por la pérdida de peso se asocia a una mejora de la resistencia a la insulina y de la secreción alterada de insulina, ¿no? ¿Es la modificación dietética agresiva una alternativa para todos los pacientes? Pues son el tratamiento de base de la diabetes, ¿no? Es la recomendación por parte de todas las sociedades científicas, ¿no? El objetivo de toda dieta o de todo ejercicio no es solo mantener un peso objetivo, sino también tener beneficios pues, a nivel de glicada, de tensión arterial, de lípidos, incluso a nivel de las complicaciones cardiovasculares. Hay distintos metaanálisis que, bueno, sí nos aportan que una pérdida moderada de peso, que entre el 5 y el 10%, puede mejorar precisamente esa resistencia a la insulina, esa glucemia a corto plazo, ¿no?, de la que hablas, e incluso podemos mejorar hasta glicadas de un 1 o un 2%, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto que muchas veces nos olvidamos de la dieta y el ejercicio, a veces damos un papel más importante a los fármacos y no nos damos cuenta del papel tan importante que tiene tanto la dieta como el ejercicio. De hecho, hay múltiples evidencias, ¿no? Yo he encontrado muchas evidencias, sobre todo a nivel de población americana, ¿no?, con el Diabetes Prevention Program, en prediabéticos, que incluso se ve pues, cómo se previene esa diabetes, o incluso en pacientes diabéticos, ¿no?, como el LucaHead o el estudio DIRECT, ¿no?, que haciendo pues, una buena dieta y un buen ejercicio se llega incluso a una remisión total o parcial de la diabetes. Incluso muchas veces esta gente pues, ya prescinde de los fármacos, ¿no?, teniendo un buen control. Quizás en población española, el estudio que más se adapta pues, a nuestra validez interna, ¿no?, a nuestra población, es el estudio Predimed, ¿no?, que sí que estudia solo dieta, sin ejercicio y sin pérdida de peso, y que tiene pues, unos beneficios impresionantes, sobre todo con la dieta mediterránea, ¿no?, que es la que se aporta en este estudio. La pregunta que me haces de dieta agresiva, bueno, yo no suelo ser muy de extremos, entonces
la dieta agresiva, efectivamente, pues ya el UKPD nos decía, ¿no? Que cuanto mayor sea pues, la exigencia de una dieta, más peso va a perder el paciente y obviamente pues más beneficios a nivel de glicada vamos a tener, ¿no? Pero sí que es cierto que esto también pues, pierde efectividad con el tiempo y yo normalmente creo que estas dietas más agresivas, a lo mejor con más restricción calórica, ¿no? Que el paciente pues, no se llega a saciar del todo, pues quizás son dietas que se mantienen un corto periodo de tiempo, pero después no se mantienen a la larga. Entonces, pues hombre, si tienes un paciente muy motivado o un paciente pues, que la necesite en X meses, por ejemplo, los pacientes que se quieren pues, someter a una cirugía de rodilla, a una cirugía pues, de varices, ¿no? Que muchas veces le piden esta pérdida de peso, se la exigen. Pues a lo mejor sería una indicación en este tipo de pacientes y después pues, pasar simplemente a unos hábitos de vida pues más laxos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo que lo más importante, de todas formas, es individualizar, siempre teniendo la preferencia del paciente y lo que te dicen las recomendaciones es que también tienes que mantener el placer de comer, ¿no? Por eso yo creo que las dietas muy restrictivas al final, pues... Acaban siendo rebote. Claro, entonces al final aumentas el peso, pierdes el beneficio de tensión, pierdes el beneficio de glicada, pierdes todos los beneficios que te aportaba esa pérdida de peso, ¿no? Bueno, yo sobre todo en consulta pues intento, sobre todo, digamos, poner la dieta o mandar a consulta a enfermería, ¿no? Porque sobre todo enfermería es quien se encarga de esto, cuando el paciente es prediabético, ¿no? Ya para prevenir, no esperar a que sea diabético, es decir, pues, en el momento del diagnóstico, si no se alcanzan objetivos o incluso pues hay algún cambio vital, por ejemplo, el paciente quien se encarga de su alimentación es su mujer fallece, entonces pues ahí yo creo que merece la pena un poco explicarle otra vez de nuevo la dieta porque ahora es él quien se va a encargar, ¿no? O si cambian de domicilio, sobre todo basándonos en una dieta mediterránea, ¿no? Que es la que más validez tiene en población española. Pues eso, ¿Planteamos a corto plazo para ver pequeños objetivos, animar? Yo normalmente entiendo que, vamos, o al menos lo que yo veo en consulta es que tienes más éxito si vas poco a poco, ¿no? Vamos a hacer pequeños cambios. Incluso hay una escala, que es la escala del estudio Predimed, ¿no? En la que puedes ir pues, viendo los ítems que cumple el paciente y los que no cumple. Entonces, pues por ejemplo, ¿cuántas raciones de legumbres te tomas a la semana? Bueno, pues no cumple, pues vamos a mejorar esto. ¿O cuántos vasos de vino te tomas a la semana? Bueno, pues vamos a mejorar esto. Podrías ir pues, mejorando ítem tras ítem, pero yo creo que sí, que siempre progresivamente, pues para llegar a una adherencia, ¿no? Y que eso se mantenga en el tiempo, porque si no, quizás la dieta muy agresiva pues no tenga mucho sentido si la vamos a hacer para una temporada. ¿Sí? Ya, mira, una cosa, yo he tenido un compañero que nos apareció con 300 de glucemia basal, se encontraba mal. Cuando se le preguntó por la dieta, pues era del orden de 15 botes de una bebida azucarada muy conocida, de cola, y bueno, fue restringir eso y mejoró bastante, ¿no? De todas formas, ¿qué opinas de las frutas naturales? Porque el uso de recomendar pues, el zumo de naranja por la mañana y esto pueden incluso tener picos de glucosas y... Es que limitar las frutas, pero bueno, o frutas seleccionadas, por lo menos. Claro, a ver, esto hace referencia sobre todo al índice glucémico, ¿no? Que es la capacidad de un alimento rico en hidratos de carbono, como son las frutas, en precisamente aumentar la glucemia, ¿no? De hacer este pico postprandial. Evidentemente, todos aquellos alimentos que tengan un índice glucémico alto, como es en este caso el zumo de frutas, y no, o sea, el zumo de naranja, o no a lo mejor una naranja, ¿no? Pues evidentemente esto va a aumentar la glucemia postprandial y esto no nos interesa para nuestros pacientes diabéticos. Vamos a ver, por ejemplo, la naranja pues suele tener pues, índices glucémicos bajos, igual que la mayor parte de las frutas, ¿no? A no ser que nos metamos pues, a lo mejor frutas como higos, como frutas pasas, ¿no? De este tipo que pueden tener más azúcar, ¿no? Entonces, yo recomendaría sobre todo que se tome la pieza de fruta entera y no tanto el zumo, porque la pieza de fruta entera no es que solo tenga un índice glucémico bajo, sino que es que además tiene fibra, que la pierde el zumo exprimido, ¿no? Que esto retrasa la absorción de hidrato de carbono y por tanto nos va a dar un menor pico prandial. Y por otra parte también interfiere la consistencia del alimento, ¿no? Un alimento líquido se va a absorber mucho más rápido que un alimento sólido, ¿no? que se va a ver enlentecido.
Ahora, en el caso de que el paciente, pues una vez a la semana le apetezca tomarse un zumo de naranja, sí, pues es lo mismo. podría tomar, pero siempre que lo junte con otros alimentos que contengan grasa y proteína, ¿no? Y fibra, porque al final, digamos que hacen pues, un efecto muy parecido al que hace la fibra, ¿no? Que retrasan esa absorción de deshidratación. Por ejemplo, zumo de naranja a poder ser una naranja, ¿no? Porque si ya aumentamos las naranjas, eso pues, va a ser cada vez peor. Por ejemplo, pues con un aguacate, que en este caso tendría pues, ácidos grasos monoinsaturados y pues unas conchas de pavo, que pues ahí pondríamos un poco la proteína blanca. Sí, tenemos ahora en entredicho, bueno, ya hace unos años en entredicho el superdesayuno, que decían la comida más importante del día y tostadas y todo eso que está cambiando, ¿no? Esta modificación, ¿no? intensiva de estilo de vida, que tienes buscas unos resultados en pérdida de peso, realmente, ¿cuándo supondría un beneficio a nivel de lo que supone o de lo que intenta el control de la diabetes, ¿no? Del azúcar, que es tener beneficios micro y macrovasculares? Perdemos 1 kilo, no aumentamos, tenemos que perder 10 kilos. A ver, es que esto ya lo depende del peso de base, un claro, tanto por cien. Que perdamos, obviamente el beneficio va a ser mayor, ¿no? Obviamente hay determinados pacientes que, pues, por lo que sea, no pueden perder más peso, pues lo ideal sería mantenerlo, ¿no? Quiero decir, a nivel micro y macrovascular, tanto la dieta como el ejercicio tienen pues, múltiples beneficios micro y macrovasculares, ¿no? Ya digo, sobre todo en la dieta, metiéndonos en la dieta mediterránea, ¿no? Bueno, pues es rica en aceite de oliva, en frutos secos, sobre todo en verduras, bueno, legumbres, sobre todo sustituyendo los ácidos grasos trans y saturados por aquellos monoinsaturados y poliinsaturados, es decir, que además tienen beneficios a nivel de dislipemias, ¿no? Sí, a nivel ya de otras vías metabólicas. Sí. De tal. Monse, buenas tardes. Buenas tardes, Monse. Como primer paso, cuando los farmacéuticos hacemos revisión del tratamiento, es revisar, desplegar las prescripciones y ver si el paciente retira la medicación de la farmacia. Eso es una medida indirecta de la adherencia. La adherencia, por supuesto, es esencial para que el tratamiento funcione. Entonces, estamos teniendo en cuenta a la hora de prescribir, ¿no?, la situación socioeconómica del paciente, ¿no? Cuando le remitimos recomendaciones tanto dietéticas como farmacológicas. Fruta, vida sana, evitar ácidos grasos trans, o sea, animales con alto contenido en grasa, animal, no de pescado, animal. ¿Cómo se lleva esto en una consulta, ¿no? A ver, lo que podemos ver, un poco como introducción habría que decir que hay estudios epidemiológicos de sobra que demuestran que la diabetes, igual que la enfermedad cardiovascular y todas sus complicaciones, se han relacionado siempre con los niveles de renta, de manera que corresponden los niveles de renta más altos de la enfermedad a niveles inferiores de renta, quiere decir, los niveles más altos de enfermedad a niveles más bajos de renta. Entonces, esto es una razón suficiente como para considerar los factores socioeconómicos un factor de riesgo adicional que no aparecen en las guías ni aparecen normalmente ponderados, ¿no?, cuando se va a tratar al paciente. Entonces, existen muchas herramientas que nos podrían ayudar para hacer valoraciones socioeconómicas que suelen utilizar trabajo de red social, incluso enfermería, como puede ser el cuestionario de Barber, o si queréis del Autumn Brody o la escala de Zarit, en el paciente anciano, pero no en paciente joven. Y quizá a este nivel es el paciente activo, el paciente joven, el que tenga una mayor desprotección. Entonces, me voy a explicar. Que se tenga en cuenta o no también depende no solo del profesional, porque no es que el profesional no lo haga, depende mucho del paciente, porque si el paciente quiere comunicar al profesional y tiene una situación socioeconómica pues un poco compleja, estupendo, pero si no, ¿cómo podemos entender que está atravesando igual una situación compleja que le cuesta
adherirse a su tratamiento. Bueno, pues yo creo que ahí tiene que ser de una manera proactiva, evidentemente, ¿no? El tratamiento de la diabetes, como dices, esto es un tratamiento complejo. Tienes por un lado los tratamientos farmacológicos, perdón, sí, el tratamiento farmacológico, la dieta y el ejercicio físico. El tratamiento farmacológico en España pues está muy bien medido porque todos los tratamientos hoy por hoy están incluidos dentro del grupo de aportación reducida. Entonces, los pacientes quizá más vulnerables, que pueden ser aquellos que tienen rentas inferiores a 18.000 euros o justo, ¿no?, el tramo de los T004, como les llamamos nosotros, que son los que están en 18.000 justo hasta 100.000, claro, ahí hay un tramito en donde el 10% de la aportación hasta un máximo de 4,24 euros, que es lo que se está pagando aquí en Galicia ahora mismo, aunque el Ministerio tiene publicado 4,26, bueno, pues les puede suponer una cantidad de 20, 25 euros al mes, ¿no? Pero claro, normalmente la diabetes no va sola, va acompañada de lo que es la hipertensión, el riesgo cardiovascular y los lípidos. Entonces, los lípidos son los grandes enemigos de la economía porque tienen unos precios elevados y pueden hacer que un tratamiento de una persona activa pueda estar en torno a los 40, 50 o 60 euros al mes, ¿no?, dependiendo de la intensificación del tratamiento. Entonces, el problema no es tanto la adherencia en estos grupos de tratamiento, sino cuando el paciente tiene un problema agudo de salud. ¿Y eso por qué lo sabemos? Bueno, porque desde la farmacia comunitaria hacen una labor tremenda en lo que es el seguimiento de estos pacientes y cuando se involucran detectan muy bien la falta de adherencia. Entonces a veces nos remiten un caso, ¿no? Los remiten o te comentan, mira, tengo un problema, este paciente no retira esta medicación, que sí la necesita, porque igual le dice, no, dame el antibiótico y esos 20 euros que van para las estatinas pago el antibiótico. Con lo cual es importante de esa forma proactiva intentar de alguna manera hacer como un escrutinio, ¿no?, de la situación económica del paciente. Podemos contar incluso que cuando no hay una adherencia, la farmacia comunitaria nos remite al paciente y nosotros, y lo hemos hecho alguna vez en mi centro, al estar integrados los farmacéuticos en los equipos multidisciplinares, contamos con la colaboración de la trabajadora social y esta pues gestiona en ocasiones pues alguna ayuda a través de ONGs como Cáritas, Cruz Roja o incluso las ayudas de los ayuntamientos de servicios sociales, ¿no? Con lo cual, digamos que el tratamiento pues lo tenemos un poquito ahí, yo creo que controlado. Luego está la dieta, claro, entonces menciona todo, ¿no? La dieta pues es importante, como decía Olaya, la dieta mediterránea no es una cesta de la compra importante, o sea, barata, por lo tanto, en esa cesta de la compra que debe incluir alimentos frescos se encarece mucho porque precisamente a veces los pacientes más vulnerables, en este caso ya entran tanto pensionistas como personas activas con rentas, como dijimos, pues, por debajo de los 18.000 euros, pues el papel ese de enfermería aquí sí que es importante, porque enfermería ahí en las recomendaciones es cuando puede entrevistar al paciente y ver si efectivamente conoce las recomendaciones dietéticas y las puede cumplir, si por ejemplo se ha adaptado bien a lo que es el tratamiento y las recomendaciones dietéticas a las posibilidades económicas, ¿no? Porque en Galicia pues no es lo mismo que un paciente viva en ciudad o que viva en un pueblo, porque a veces tiene huertas. Y si bien es cierto que nosotros que vivimos en una provincia, y en Lugo creo que os pasará igual, con gente muy envejecida, en nuestro caso que vive la gente sola, pues ya ni huerta, porque no tienen fuerzas para ello. Por lo tanto, a veces reciben ayudas pues, de hijos familiares o incluso cuando ves que hay un comportamiento errático en la alimentación, a través de la trabajadora social se gestionan también servicios, ¿vale? Servicios precisamente, pues servicios de comida a domicilio que el paciente puede cubrir o que les cubre el ayuntamiento, ¿vale? Con lo cual yo creo que como digo, eso hay que evaluarlo y sobre todo el papel de enfermería es fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros, los farmacéuticos, pues siempre podemos reforzar mucho, ¿no?, los mensajes de adherencia y detectar también de una manera proactiva en los procesos de homologación o cuando viene el paciente a consulta alguna revisión, las dificultades que puede tener el paciente. Yo creo que entre todos la adherencia y la valoración sociosocial hay que ir entrando con ellas, no hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces las ayudas en los comedores sociales o en los servicios sociales, fijaros que cuando se abren las campañas de Navidad, ¿no?, de los bancos de alimentos, la mayor parte de recogida de alimentos son alimentos no perecederos. Entonces son, claro, normalmente alimentos procesados, con azúcares añadidos, que se conservan un tiempo importante, ¿no? Entonces,
creo que tiene que haber esa información para el paciente, para que aunque reciban ayudas, pues también varíen su dieta la mejor posible. Y luego también tenemos que buscar un compromiso desde las administraciones, porque es necesario, ¿no? Que no nutrir solo a la gente con ciertas dificultades, sino alimentarlos correctamente, como digo. Entonces creo que todos tenemos mucho que hacer, y entre todo eso creo que mejorar la adherencia y la valoración en el paciente de la situación socioeconómica que condiciona normalmente la salud de estos pacientes es de todos, ¿no? Se trata de un tema, como digo, delicado, un tema delicado, porque estamos hablando de dinero, de posibilidades, y en Galicia es un tema muy sensible, Mercedes. De frustración por parte del paciente de no poder cumplir las normas. Yo También desde luego creo. desde el Real Decreto del 2012 de copago, mi interacción con la trabajadora social puedo clasificarla como alta, ¿no? De revisión de tratamiento para intentar reducir costes adicionales. Hay familias, los 18.000 euros, que es el punto de corte, 40-50%, que es 18.000, pagas el 30, 18.001 euros, pagas el 40%, pues es bastante importante, que son mileuristas, ¿no? Estamos hablando de Claro, ingresos. claro, estás hablando de que 18.000 euros son 1.200 euros brutos cada mes, y con eso hay muchas familias que viven, de manera que, fíjate, cuando, claro, tienes un tratamiento crónico en un familiar, miembro de ese núcleo familiar, bien, y si hay dos, ¿no? Entonces, claro, la verdad que es complicado. Y dar el paso adelante y decir, no puedo comprarlo, pues es complicado, ¿no? Yo alguna vez que me he encontrado en esa situación, pues en consulta me cuesta, ¿no? Me cuesta. Quiero decir, veo que es una situación triste, ¿no? Que a la gente le cuesta mucho decir, pues no puedo pagar esto, no puedo comprar esto. Sí, está aquí un compañero diciendo que no está de acuerdo que la dieta mediterránea sea cara. El problema de la dieta mediterránea es que no sacia muchas veces. Entonces la gente tiende a comprar carnes de alto contenido graso, de baja calidad. Vamos, entonces, bueno. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la dieta mediterránea encarece la cesta de la compra. Y precisamente, como yo iba a hablar un poco de esto, me estuve fijando en varios productos, ¿no? La dieta mediterránea es la que utiliza y que recomienda aceite de oliva como grasa culinaria. Es una dieta que es rica en alimentos de origen vegetal como la fruta, verduras, frutos secos limitados, con un consumo siempre frecuente de legumbres y cereales integrales, pero el fuerte es rica en vegetales, no legumbres. Entonces, hay un consumo en la dieta mediterránea que, a diferencia de la dieta atlántica, es que en la mediterránea el consumo de pescado es moderado, las carnes blancas y lácteos sí que entran, y las carnes rojas están más limitadas, ¿no? Igual que los alimentos procesados. Entonces, yo lo comentaba el otro día así en plan anecdótico, yo compro 2 racimos de espinacas y me valen 3,80 euros. Compro esa cantidad congelada y me vale 1,85 euros, ¿vale? Y resulta que les echo 4 gambas chinas, que siempre lo digo así, y vale 2,40 euros. Claro, si tengo que comprar, porque tengo una economía limitada, ¿qué compro? Cómpreme las de 2,40, porque con eso meto algo de proteína y casi va completo, ¿no? Entonces, yo lo explico así, evidentemente yo opino de esa manera, y bueno, también agradezco el comentario, ¿no? Porque creo que alguna gente puede pensar de la misma forma. Vale. Iciar, ¿qué efecto tiene el control glucémico sobre el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares? ¿Y es igual en todos los rangos de glicada? Bueno, la importancia del control glucémico en relación con las complicaciones ya se estudió en diabetes tipo 1, en un estudio ya un clásico que es el DCCT, y en diabetes tipo 2 en el VOCA-PDS, ¿no? Entonces, lo que se vio en estos estudios, que fueron los estudios iniciales en relación con este tema, es que dividiendo a los pacientes en 2 grupos, el grupo de tratamiento intensivo y el grupo de tratamiento convencional, se obtenía mejor control en el grupo de tratamiento intensivo, y los pacientes de estos grupos tenían una mejoría en cuanto a disminución del riesgo de complicaciones microvasculares, fundamentalmente.
el impacto sobre las complicaciones macrovasculares fue menor y sí que está establecido que la hiperglucemia es un riesgo cardiovascular, pero el beneficio se ha visto más a largo plazo, por ejemplo, en diabetes tipo 2, en los estudios de seguimiento de los pacientes del UKPDS. Por eso sí que es importante conseguir un buen control glucémico en los pacientes. Evitas complicaciones microvasculares fundamentalmente y a largo plazo complicaciones macrovasculares. Hablamos mucho de que la diabetes es algo más que la glicada, ¿no? Pero ¿cuánto pesa la glicada frente a las otras comorbilidades? Es decir, yo tengo cubiertas las otras comorbilidades y puedo tener cualquier glicada que tiene menor valor. O el valor primero es controlar la glicada y luego el resto de los factores. Todo a la vez. Es que el paciente es un todo, ¿no? O sea, el impacto sobre las complicaciones microvasculares del control glucémico es muy importante. Sí, es así. Pero también de las complicaciones microvasculares los pacientes se van a beneficiar si evitan tabaquismo, si tienen un adecuado control de tensión y de lípidos. El impacto sobre las complicaciones macrovasculares es más un global del paciente y tienes que cumplir no solo el control glucémico. En el UKPDS, por ejemplo, se vio que el impacto del control de LDL, de tensión arterial diastólica y de tabaco era mayor que el del control glucémico. O sea, en las complicaciones macrovasculares hay que tener un tratamiento global del paciente. La glucemia es importante, pero son importantes todos los demás factores de riesgo cardiovascular, el tabaco, los lípidos, la tensión, bueno, pues el peso, si podemos incidir sobre él. Muy bien. No sé si quieres que concretemos, no sé, los pacientes, ahora mismo me decías, el control glucémico. Bueno, pues un objetivo general de control glucémico puede ser una hemoglobina por debajo de 7. En general es un objetivo válido para la mayoría de los pacientes. Pacientes que están al inicio de la enfermedad, que es sencillo y que suele tener bajo riesgo el tener controles mejores, pueden tener un beneficio en cuanto a las complicaciones futuras si se pretende o se consigue un control glucémico con hemoglobinas más estrictas, con hemoglobinas por debajo de 6,5. Pacientes ya con comorbilidades, con complicaciones avanzadas, edad avanzada, limitación de la calidad de vida, a lo mejor son muy válidas hemoglobinas por encima de 7,5, que pueden llegar incluso a 8 y en algunos pacientes concretos 8,5 y ser perfectas para esos. Perfectamente. Sabes que esto cuando empezamos a unos farmacéuticos a trabajar en esto con objetivos, ¿no? Y que en aquellos pacientes pues con morbilidades un poco final de vida o con edades pues mayores de 80 años o por ahí, y les decíamos que por debajo de 7, que podía ser una bajo, ¿no? Y que podrían tener un riesgo de hipoglucemia y que en algún estudio se había asociado a mortalidad por todas las causas, tuvimos una respuesta de enfado de los médicos, ¿no? Que un poco nos decían, pero yo que le he estado toda la vida machacando a mi paciente, mandándole a hacer los malabarismos ahí perfectamente y que amenazándolo con 7,2 de insulinizarlo, ¿no? Los primeros momentos fue de rechazo. Esto fue curioso, ¿no? Porque hoy está como totalmente integrado. Esto empezamos hace 5 años, ya llevaban el ACOR, el UKPDS y todo esto, el BAT, y estos estaban ya como consolidados, ¿no? Como estudios. Y sin embargo, enfadó a médicos y también a enfermeras, ¿no? Y enfermeros. Que decían que no, que llevaban viendo al paciente durante muchos años, mes a mes, y que esto era ir en contra de lo que llevaban diciendo, ¿no? Hoy ya no ocurre de esa manera y creo que los objetivos, por lo menos tener claro que hay objetivos, ¿no? Con respecto a para diferentes pacientes y que no todos tienen que estar por debajo de 7, o que incluso aquellos ya más mayores por debajo de 6, el riesgo de hipoglucemia pues puede aumentar el riesgo de mortalidad, de ictus, ¿no? Pues que se debería tener en cuenta, ¿no?
Claro, pero para el riesgo de hipoglucemia tenemos que ver qué fármacos estamos empleando para obtener esos resultados de control, ¿no? Ahí tampoco, o sea, a ver, siempre tenemos que balancear el riesgo-beneficio de lo que estamos haciendo con el paciente, siempre. ¿no? Si estamos utilizando fármacos con un riesgo de hipoglucemia en unos pacientes en los que el beneficio de tener glicadas por debajo de 6,5 pues son muy limitados, pues a lo mejor tenemos que desescalar el tratamiento, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a desescalar tratamientos que a veces no. Ahí vamos nosotros. Eso causa rechazo, ya te lo digo. Es algo que cuando tú le planteas al médico, mira, valora este paciente 80 años, 6,5 con una insulina que tienes esto, hombre, pues intentar que suba por lo menos 6,5, 7, pero no lo tengas ahí porque, bueno, claro, tenemos unos riesgos que, bueno, los estudios nos están diciendo que ahí el paciente no se beneficia, ¿no? Bueno, pero a lo mejor el paciente lo tienes con 7 y fármacos que no le implican un riesgo, pues tampoco hay por qué. A lo mejor no estás poniéndolo en riesgo, ¿no? Tienes un control dentro de lo que es la mayoría un control aceptable para la mayoría de las personas. Hay que ajustarlo un poco al paciente que tienes delante, ¿no? Sí, es persona a persona. Tu calidad de vida, porque no es lo mismo 80 años, vida cama sillón y desconectado del medio, que 80 años que tiene una vida activa, con magnífica calidad de vida, que afortunadamente hay muchos pacientes, ¿no? Hoy uno es mayor cuando se hace dependiente, si no vais gente jovencísima a los 80 que se dan unos paseos y se llevan una vida estupenda. Hay algunos de 80 que tienen una expectativa de vida de 10 por delante todavía, a lo mejor, ¿no? Perfectamente, vamos, alguna sorpresa que bueno, que tiene más boletos para sorpresas, pero sí que vale la pena tener. Hay que individualizar en cada paciente el objetivo que quiere según esté. Sí, desde luego que sí. Mm. Hola, ya le damos un repaso aquí a unos datos analíticos para los compañeros. Bien, un paciente de edad media de 50 a 60 años, ¿no? Tiene una glucemia basal de 115 y tiene una glicada de 8. ¿Qué significa esto? ¿Y qué recomendaciones o qué tipo de intervención hacemos, ¿no? Bueno, pues un paciente de edad media, 50-60 años, muy probablemente lleve poco tiempo de evolución de su diabetes, ¿no? Y por tanto la esperanza de vida va a ser larga, con lo cual el objetivo pues, será probablemente más estricto que laxo. Entonces, el objetivo de glicada en este caso, una glicada de un 8%, para mí no sería suficiente, ¿no? Quizás lo pondría en un 7%, incluso un 6,5%, ¿no? Si el paciente no tiene muchas comorbilidades. Después tenemos la glucemia basal. La glucemia basal la tiene 115. Bueno, pues está normal, es una glucemia puntual entre 80 y 130 sin ningún tipo de problema. ¿Qué haría yo a este paciente? Bueno, pues teniendo en cuenta que para mí el objetivo pues no está en objetivo de glicada, yo lo que haría sería intensificar tratamiento, ya sea bien a través de una dieta, a través de un ejercicio, a través de fármacos, pues depende un poco de lo que parta previamente con este paciente, ¿no? Pero desde luego el objetivo de glicada sería más bien hacia un 7% que hacia un 8%. En este paciente, por ejemplo, ¿no? Que estuviese con insulina, esto es un perfil, ¿no? Un poco a lo mejor zampabollos, un paciente que está con postprandiales altas, porque una basal así me da la sensación de que el paciente podría estar bien, ser como una especie de, no prediabético, diabético claramente, con esa glicada de 8, pero que a lo mejor queremos intensificar un poco la insulina y nos pasamos a hipoglucemias basales, que ya he visto alguna intentando subir la insulina. Sobre todo, si estamos hablando de que el ascenso es por las postprandiales, pues quizás aquí habría que hacer un control, ¿no? Un control de capilares y ver si suben las pre, si suben las post. Si suben las post, pues hombre, habría otros fármacos que también nos interfieren a nivel de las postprandiales, ¿no? Quizás no tanto las insulinas, sino la dopamilimida, los IDPP4 y los GLP-1 por su efecto incretina también podrían tener un papel. Los cíclicos también parece que tienen un pequeño papel postprandial, o incluso hacer pues, una dieta, digamos, no restringir los hidratos de carbono, pero sí, digamos,
elegirlos, ¿no? Por aquellos de bajo índice glucémico, por lo que decíamos, ¿no? Por el tema del pico postprandial. Yo aquí a veces que veo esto, a veces menores, ¿no? Basales de 80 o por ahí, con glicadas de 8, suelo recomendar al médico que haga un perfil para ver dónde está el problema, ¿no? Y después poco a poco sí que acabas viendo que el paciente pues se zampa donus, se toma postres y cosas así, ¿no? Parece que lo que hay es una diabetes pero asociado a botes de cola, ¿no? De estos de azucarados, ¿no? Este paciente era la que te dije de 50 a 60 años. Si el paciente es mayor de 80 años con estos valores, 115 basal, 8 glicada, limitaciones de movilidad y deterioro cognitivo, los mismos valores ya nos dicen otra cosa a lo mejor. Claro, a ver, en este caso, pues en un paciente anciano que probablemente sea frágil, obviamente tienes que tener un objetivo muchísimo más laxo, ¿no? Porque el hecho a lo mejor de tener a este paciente en glicadas más bajas, como apuntabais antes, ¿no? Podría ser más un riesgo que un beneficio, ¿no? Incluso, pues eso, hay estudios que te dicen que los eventos macrovasculares podrían incluso aumentar, ¿no? Y bueno, y las hipoglucemias y todo lo que es, ¿no? Entonces, en este caso, un paciente anciano y frágil, para mí el objetivo estaría bien, vamos, una glicada de 8%. Incluso hay en algunos que deben ser 8,5%, depende del paciente. Dice aquí un compañero que creo que hay que tratar personas y sus circunstancias y no hacernos esclavos de los números en los análisis. Yo creo que hay que tratar toda la persona, sus circunstancias y tener en cuenta los números para ajustar lo que él necesita. Claro. Bien. Hola, ya si el paciente además es hipertenso y tiene colesterol elevado, cosa que no resulta muy rara, ¿verdad? En un paciente diabético, tenemos unos objetivos también. A ver, yo creo que ahí no me variaría tanto el objetivo de glicada, sino más el tener controlados los otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Si yo, por ejemplo, al primer paciente, al de 50 a 60 años, le tengo una glicada de 7, bien, o sea, lo que pasa es que si tengo mala tensión, o fuma, o es sedentario, o es, pues claro, igual tengo que controlar el resto de los factores de riesgo, ¿no? Quiero decir, Sí, a ver, hay que verlo como un todo porque si estamos hablando de que la diabetes, las principales complicaciones son micro y macro, aquí por lo menos el colesterol y la hipertensión apoyan bastante, ¿no? Esa evolución. Entonces, yo creo que a nivel macrovascular sobre todo tiene más evidencia el hecho de tener todos los factores de riesgo cardiovascular controlados, no solo en la glicada. O sea, de hecho el tabaquismo por sí mismo es uno de los factores que si se elimina es el que, vamos, el mejor beneficio macrovascular muestra. Uno de los que más pesa a nivel macro. Vale. También a nivel docente, ¿no? Un poco, vamos a ponernos la situación inversa, ¿no? Un paciente de edad media de 50-60 años, que en este caso la glucemia basal es elevada, sobre 160, pero vemos que tiene una glicada de 6. Y estamos con basales altas con glicadas de 6. Claro, en este caso el control de sus 2-3 meses pues está perfecto, ¿no? Yo no pondría un pero a este paciente. Lo que sí, pues bueno, igual si tiene la glucemia basal elevada, quizás me plantearía el hecho de que los últimos días, antes de la analítica, pues haya tenido algún problemilla, ¿no? Pues que a lo mejor haya sufrido una transgresión dietética, que no haya realizado ejercicios, es una persona que realiza normalmente ejercicio, que se haya saltado el tratamiento, pues un día, un par de días, o yo que sé, voy a tener una infección y le hayan puesto corticoide, porque a lo mejor eso es lo que me está subiendo puntualmente la glucemia basal, pero lo que viene siendo su cómputo global de 2-3 meses de pre y postprandiales, pues está bien, vale. Sí, Otra cosa sería postingreso, por ejemplo, una descompensación postingreso, claro, que hacen muy altas las basales, se les descompensan. Claro. Otra cosa sería pues, que este paciente estuviera pues, con sulfonilureas, con insulina, o que incluso fuera el típico anciano muy mayor que ya no responde igual a las hipoglucemias, ¿no? Porque en este caso tampoco la glicada la tendríamos bien controlada, ¿no? No, a ver, claro, si es mayor, hay que descartar el riesgo de hipoglucemias. Hay que descartar el riesgo de hipoglucemias. Porque esa media baja bastante, que es lo que le está bajando la media 6, ¿no? Efectivamente, o sea, si tienes una media que te chirría de lo buena que es, en
un paciente con este tipo de fármacos, pues igual sí que habría que proponer el perfil, ¿no? Y ver, habría que valorar un perfil, ¿verdad? También sí, unas hay 6... que tener hipoglucemia, ¿no? Y que alguna glucemia basal de elevada y también otras de muy bajas, no las que no tengan síntomas, ¿no? Claro, es que sobre la hemoglobina glicada pesan las dos, las glucemias preprandiales y las glucemias postprandiales, ¿no? Por Entonces, eso. cuando las hemoglobinas son inadecuadas, tenemos que ver cómo las podemos mejorar. Si pensamos que las preprandiales están bien controladas, pues habrá que pensar que son las Son las postprandiales y tendremos que buscar fármacos que incidan más sobre las glucemias postprandiales, ¿no? Y lo que decía Olaya, fundamental descartar que a veces las mejorías de las glicadas son a expensas de hipoglucemia. O sea, hay que mejorar los controles, pero eliminando primero las hipoglucemias, ¿no? Nos preguntan aquí ¿cuántas veces al año debería medirse la glicada? ¿1 o 2 veces al año o igual en todos los pacientes? ¿Qué Las opináis? recomendaciones son 2 veces al año, cada 6 meses. Si el paciente, si tú marcas un objetivo y ese objetivo se cumple. Si tú tienes un paciente que cumple el objetivo, pues a los 6 meses control. Si no cumple, lo ideal sería hacerlo cada 3 meses, hasta que cumpla. Entonces pasaría otra vez a los 6 meses. Es muy frecuente en nuestras revisiones encontrar pacientes no controlados que llevan más de un año sin ninguna analítica. Me refiero con valores de 180, 200 de basales y glicadas en torno a 8 en pacientes jóvenes, ¿no? Deberíamos de alguna forma, porque esto quizás es como funciona el sistema, ¿no? Viene el paciente, se le programa una analítica, pero luego el paciente se va y no se le deja una nueva cita o no se le recomienda venir a ver la analítica. Muchas veces el paciente cree que el sistema ya tiene la analítica y ya si hay algo ya le llama. No sé si tenéis vosotros esta percepción, Monse. Sí, realmente ves que el paciente en ocasiones queda como abandonado, ¿no? Y dices, tú queda pendiente de que alguien le haya dicho. Yo trabajo con gente que tienen pues una forma de trabajar, es usted cuando haga la analítica, a continuación pida cita conmigo. Entonces, la verdad que no vemos mucho paciente abandonado, entre comillas, o de abandonado, sino paciente preocupado. Es más, yo creo que nosotros tenemos un centro de paciente que es bastante demandante también, ¿no? Entonces, sí, quizás sí, quizás sí. Entonces, igual ese problema tan grande no lo tenemos, ¿no? Igual es una percepción sesgada que tengo yo. No, que cada uno tiene la suya. Yo, sin embargo, tengo que citar al médico entre 5 y 6 pacientes a la semana por pacientes que, bueno, analítica 2019, basal 208, ninguna intervención posterior, no visita endocrino, no tal, y relativamente joven, vamos, me refiero también que... Claro, es que el problema es ese, ¿no? Que a veces la gente joven, que es la que tiene un control más, que debe hacer como un seguimiento o más cumplir ese seguimiento, precisamente porque se puede ver más beneficiado a lo largo de los años, que es lo que decía Olaya, esa gente dice, es que mire, yo no tengo tiempo para venir aquí, es que, entonces eso también, es que estoy trabajando, mando a mi mujer, mire, el brazo lo tiene que poner usted, tiene que venir usted a hacer la analítica, y te ponen pegas, ¿vale? Entonces, y están sin cumplir objetivos, con lo cual lo de venir cada 3 meses, vamos. Entonces depende también un poco del paciente. Por eso que es una enfermedad que yo creo que requiere mucho compromiso, ¿no? Mucho compromiso por parte del paciente. El paciente tiene que comprometerse con su enfermedad. Sí, eso es lo que os comentaba, ¿no? Yo creo que si el paciente tiene información suficiente sobre su enfermedad, la necesidad de control, información sin amenaza, que no hay que decirle, mire, es que si usted no viene le va a pasar todas estas desgracias. No, yo creo que hay que ser siempre positivo, ¿no? Hay que informar a los pacientes diciendo que usted tiene este problema, puede tener unas consecuencias que lo que vamos a hacer es trabajar todos juntos por evitarlos, ¿no? O sea, usted se tiene que implicar y vamos a hacer todo lo posible para que usted no tenga problemas ni consecuencias por esta enfermedad. Para eso tenemos que hacer un seguimiento y tenemos que buscar los medios para conseguirlo. Los fármacos, la dieta, el ejercicio, lo que sea necesario y, por supuesto, pues la adherencia a su seguimiento y a su tratamiento. Claro. Pero nos pregunta aquí, es muy importante la educación en ese sentido. Sí, nos pregunta una enfermera que además, bueno, por su trabajo tiene mucho componente de educación, ¿no? Que este paciente mal controlado, ¿qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo en el tratamiento?
derivamos al médico para proponer nuevo cambio de tratamiento, aplazamos y decimos 3 meses y con unas nuevas instrucciones más restrictivas. Un paciente de este tipo de mal control, ¿no? Con una glicada de 8, por ejemplo, un paciente de 50 años, ¿qué hacemos? El tratamiento lo tenemos ahí, se lo mandamos, esperamos un poco más, mandamos al médico para proponerle que haya subir escalón en la terapia. Es la enfermera la que te hace la pregunta. Bueno, no, es una enfermera, dices, que hace la pregunta. En la consulta de enfermería, yo creo que en las consultas de enfermería lo que tienen que evaluar es cuál es el problema, ¿no? Pues si el paciente está tomando la medicación adecuadamente, si está cumpliendo las recomendaciones en cuanto a la forma de comer o la actividad física que debe hacer, o si tiene una época de estrés o qué puede estar justificando ese mal control. Si las cosas están yendo bien, lo está haciendo bien, pues entonces habrá que ajustarle el tratamiento. Si hay algo, por ejemplo, otra cosa muy importante, los pacientes que se están poniendo insulina, si la técnica es adecuada, o sea, los pacientes hay que evaluar la técnica adecuada, que no tengan lipodistrofias. Nosotros que creo que tenemos una educación diabetológica que se hace un seguimiento al paciente en las consultas, vemos muchísimas lipodistrofias. La aparición de lipodistrofias en las zonas de inyección, hay que evaluarlo como una posible causa de descontrol, ¿no? Entonces, yo creo que hay que evaluar todas esas cosas. Si se están haciendo bien las cosas, entonces habrá que escalar en lo que es el tratamiento. En una persona de más de 50 años con una glucosa basal de 115 y glicada de 6,2, a nivel de enfermería, ¿qué indicación deberíamos hacer? Pues yo empezaría con dieta y ejercicio, ¿no? Porque estamos hablando de una persona prediabética, tanto por basal como por glicada, ¿no? Una glucemia basal alterada. Y queda un seguimiento. En torno a una prediabetes. Entonces, bueno, yo no sé si esta pregunta la hace enfermería o... Pone que es enfermera, me parece. Por si fuese enfermera, probablemente... Sí, supongo que sí. Yo empezaría ya a explicarle una dieta y unos hábitos de vida saludables, ¿no? Con plazos, por ejemplo. Yo es que lo del plazo 3 meses, 6 meses y ver, sobre todo por ver objetivos a corto plazo, aunque bueno, no sé, parece que es bastante frustrante lo de estar viéndose cifras, ¿no? Como dice esta asociación de pacientes con diabetes. Yo como mucho pues daría 3 meses, repetiría, pero vamos, si se me repite el mismo perfil de analítica, pues desde luego no seguiría esperando más. O sea, es un prediabético y empezaría con dieta y ejercicio, ¿no? Porque quizás un prediabético no empezarías con fármacos, ¿no? Entonces, Esta persona que estáis comentando es un poco lo que decía un compañero antes, ¿no? Estamos hablando de personas, pues habrá que ver cuánto pesa, establecer unos objetivos de pérdida de peso. La gente que tiene que perder peso, que de las cosas que puede prevenir o al menos retrasar la aparición de una diabetes es la pérdida de peso y que tengan una actividad física, habrá que insistirle en esas cosas desde ya. O sea, es una prediabetes y tiene que intentar prevenir o al menos retrasar su diabetes. Y a veces, porque por ejemplo ese problema lo tenemos nosotros, no hacemos un seguimiento, yo creo que intensificar un poco ese seguimiento, ¿no? O sea, las personas para hacer bien las cosas a veces necesitamos sentirnos un poco controlados, ¿no? Y consultar nuestras dudas. Si nos van a pesar cada 6 meses, pues a lo mejor nos cuesta más cumplir las cosas que si tenemos un compromiso concreto en plazos cortos. Entonces, bueno, yo le intensificaría. Si es un prediabético, pues habrá que intentar... Que entienda, ¿no? Que entienda que su cambio de estilo de vida puede retrasar esa diabetes y lo que eso significa, ¿no? Y tienen que asumir un poco lo que tú comentabas antes del placer de comer. O sea, tienen que asumir que no es una dieta. La dieta la asumimos muchas veces como una cosa temporal. Tenemos que aprender a comer. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos vale, tenemos que cambiar la forma de ver cómo nos tenemos que alimentar, la actividad física que tenemos que hacer y aprender a disfrutar de comer mejor, ¿no? Saborear los alimentos, comer despacio, comer alimentos más adecuados, pasárnoslo bien comiendo mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora los supers tienen de todo tipo de verduras y que puedes hacer miles de combinaciones totalmente sanas, ¿no? Monse, un paciente acude a tu consulta para financiación de tiras de controles de glucemia, ¿no? ¿Qué nos indica o qué límites nos pone la instrucción del Sergas? Voy a compartir una pantalla que, por cierto, que me ha quedado así un poco de mala calidad, la conversión del PDF a... Pero bueno, creo que se lee, ¿no? Un poco que se vea, porque está disponible Sí. en nuestra intranet y es un poco por recordar que existe, ¿no? Realmente el Sergas nos propone esa hoja de ruta que nos permite tomar decisiones basándonos en evidencias, ¿no? Entonces, realmente en el paciente diabético tipo 2 tenemos pacientes no insulinizados divididos en dos grupos en donde se encuentran los no secretagogos, que el Sergas no recomienda lo que es el autocontrol de la glucemia. Y el grupo B, en donde están los fármacos con riesgo de hipoglucemias, y ahí pues si se recomienda 1 o 2 controles semanales, ¿no? Pues para proporcionar un poco de información sobre hipoglucemias si existen o incluso las glucemias postprandiales que pueden ser útiles después en el seguimiento. Dentro de los pacientes insulinizados con insulinas basales, tenemos también hasta 3 controles semanales, ¿no? Pues también alternando basal o postprandial, y en el grupo ya de pacientes con insulina basal e insulinas, a mayores o insulinas difásicas o insulinas basales con múltiples dosis de insulinas rápidas, pues ahí tenemos hasta 1 o 3 controles, ¿no? En principio, esta es nuestra instrucción, bueno, con una serie de excepciones en el control glucémico inestable. Ya, te vale la... Vale, pues dejo de compartir, ¿no? Vale. Yo creo que sí, ¿no? Sí, te cierro esta y cuando tienes que decidir, ¿no? Esto es una instrucción, es una recomendación, más bien. Pero el paciente pasa por distintas circunstancias. Entonces, yo puedo estar con una basal, pero puedo estar descompensado, pues porque me han puesto corticoides, he salido de urgencias, o bien el médico propone una tira al día, pero es un paciente controlado y tú, basándote en esta instrucción, decides que se le financian hasta 3 tiras a la semana, ¿no? ¿Cómo recogemos estos datos en la historia clínica? ¿Cómo reflejamos nuestra decisión de autorizar esa financiación o de no autorizarla? A ver, tú allí, has comentado un poco lo que son las causas de excepción a la instrucción, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es cómo hacemos o no hacemos? Yo te digo cómo suelo hacer yo, ¿no? Yo normalmente busco lo que es el registro de información que deja el profesional médico o la enfermería, ¿no? Que justifica la necesidad de realizar esos autocontroles, o si se presenta una situación de ese control glucémico inestable que comentabas, ¿no? Busco si hay riesgos de hipoglucemias o hiperglucemias, pues, por ejemplo, viendo los tratamientos, pues, si están con insulina, con sulfonilureas, con heparinidas, si se usan corticoides o algún otro medicamento hiperglucemiante o incluso hipoglucemiante. Busco también a veces la información, porque no siempre está reflejada en las notas SOIP, ¿no? Si hay modificaciones del tratamiento por parte del médico que hace una nueva prescripción, pero sin embargo luego no me lo deja reflejado, que requiera esa introducción de nuevo medicamento, pues un autocontrol o un cambio de dosis o un cambio de pauta, ¿no? A veces pasa con las Lantus que se cambian según la hora, entonces, bueno, todo eso puede llevar a esa excepción. Incluso que el paciente ya lleva tiempo diagnosticado, pero la inclusión de pacientes en programas de educación diabetológica en el centro de salud también va un poco a veces retardado, entonces, bueno, hay que ver eso. También busco si hay historia previa a veces de hipoglucemias en ese paciente, ¿no? El tipo, la edad, ¿no? Si es una persona de edad avanzada, la dependencia, si hay un cuidador o no a su cargo, los pacientes también con demencia.
suele buscar también las comorbilidades, que eso también condicionan, ¿no? el uso de tiradas en excepción. Y las interacciones de medicamento-medicamento que puntualmente puedan necesitar un autocontrol. Miramos también la función renal, porque a veces se ven en algunos pacientes que hay un empeoramiento de la función renal que requiere un control pues para hacer algún tipo de modificación o intensificar el tratamiento, ¿no? Claro, todo eso es lo que miro cuando no encuentro información escrita. Entonces, claro, para nosotros sería mucho más fácil que el médico o la enfermera dejase esa nota SOIT expresando la razón por la cual el paciente precisa tiras y el tiempo que las va a necesitar. Estamos hablando, me preguntas, pues, de una excepción. Y yo creo que es entendible, ¿no? Si él propone una pauta y yo no la acepto, pues yo normalmente lo que hago es dejo una nota SOIT en donde explico que no acepto esa intervención, o si la acepto y como digo, no hay una nota previa del profesional que me lo pide, pues también suelo explicar, ¿no? Pues el por qué acepto esa excepción. Eso me permite, sobre todo me facilita el trabajo posterior, ¿no? Y de hecho mis notas SOIT yo las abro siempre igual, ¿no? Solicitud de Voy a hacer una aclaración, perdón, es que hay gente que es fuera de Galicia. La nota SOIP, donde escribimos nosotros en la historia clínica, todos los sanitarios, es subjetivo, objetivo, impresión diagnóstica y plan terapéutico, ¿vale? Perdón, perdón. Gracias. Sí, es verdad. Perdona por interrumpirte, bueno, pero es que tendremos sí, a hablar razón, para nosotros. Perdón. Sí, tienes razón, hay un fallo mío. Pues como digo, dejo escrito, ¿no? Siempre una nota y pone, además así, va cantada, solicitud de homologación en paciente no presencial, porque muchas veces nos llegan a través de los listados de trabajo. Entonces, a tratamiento con lo que sea, con historia de hipoglucemias o, como digo, me permite ver, sobre todo en los casos de excepcionalidad, el motivo por el cual este paciente va a necesitar esa pauta, el tiempo de duración y si se ha pactado con el médico o con el enfermero, ¿no? A veces, mira, haces seguimiento durante 3 meses y tal, pues durante 3 meses me puedes poner tiras y dices tú, no, que parece que no las queremos dar, no es así, yo creo que sí. Entonces me facilita mucho el trabajo posterior realmente, ¿no? Eso sí. Entonces, eso es lo que hago yo. Es a veces complicado explicar que no cumples en la financiación, ¿no? De todas formas, siempre queda la vía del diálogo con el prescriptor y cuáles son las razones que tiene. Otra de las cosas que yo noto en falta es que en enfermería, a ver, me dicen más tiras, no, pues 1 al día, no 3 a la semana, como puede ser con una basal, y no me están reflejando en la historia clínica cuáles son esos valores mínimos y máximos, que a veces eso ya es causa de poner más tiras, ¿no? Pues una persona que se levanta con 60 y se acuesta con 220, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces sí que es verdad que el médico necesita más tiras, pero muchas veces me cuesta ver esa explicación y lo que casi nunca veo es el margen. Me dicen muchas veces, ¿quieres que te ponga todo? No, me vale con que me pongas en qué margen se movió en los últimos 15 días. Pues una mínima de 60 y una máxima de 130, ¿no? Un poco para tomar esas decisiones e incluso hablar con el médico de ver si va a haber un cambio de plan terapéutico, ¿no? Que también es otra de las causas por las cuales podrían necesitar una insulinización más tiras o algo así, ¿no? Claro, el volcado de datos, a veces que efectivamente carecemos de ello, ¿no? Se ve a veces en especializada, que sí lo hacen, pero en primaria igual no tenemos esa costumbre o no tenemos tiempo, ¿vale? Yo quiero también pensar un poco en eso. Sí, bueno, la falta de tiempo es un mal común a todos y a veces sí que nos lleva a esa falta de comunicación, ¿no? Que es el registro en la historia. Para que otro que recibe al paciente después de nosotros entienda cuáles son nuestras decisiones y cuáles son nuestras referencias para tomar decisiones. Bien, insisten aquí en que este paciente de 50 años con 6,2 que estaría como prediabético si iniciaríais metformina. Creo que esto es una recomendación del ADA, por lo menos, ¿no? Claro. El inicio de metformina como... En pacientes se le puede plantear, a mí me parece muy correcto. O sea, una de las intervenciones que se han hecho múltiples estudios para prevenir diabetes, ¿no? Y uno de los estudios que se hizo fue con metformina. En un paciente obeso
joven como es este paciente, menor de 60 años, también si esto pasa en mujeres que han tenido diabetes gestacional, que tienen más riesgo de desarrollar una diabetes, en esas situaciones sí se puede plantear el inicio de metformina para evitar el desarrollo de una diabetes. Es un prediabético y puede estar justificado el inicio de la metformina. Digo, incluso en mujeres con síndrome de ovario poliquístico con estas características también se podría. Sí. Mirar, por aquí hacen una pregunta referente a los controles, si están protocolizados. No sé si están protocolizados. Sé que la red GEDAPS, que son los compañeros de primaria que están presentando, aparte acaban de actualizar, ¿no?, su rosco de recomendaciones, plantea que a todos los pacientes con unos valores de no control debe hacerse cada 3 meses una nueva analítica, y pacientes controlados todos 6 meses, ¿no? O sea, 2 controles al año. ¿Es así general? Porque yo veo muchos de más de un año sin control. No sé si esto lleva algún beneficio, vamos. Que se nos pueda escapar alguna hiper, que se nos pueda escapar alguna temporada de descontrol. Intensificar tratamiento, ¿no? No sé, bueno, es un poquito, leyendo un poco lo que plantean los compañeros de la red GEDAPS, es que creo que además tienen una webinar también ahora simultánea con la nuestra, entonces parece que estamos aquí a la competencia en el mismo tema. Bien, Iciar, es desde la atención primaria, ¿no?, en la que se inician la mayoría de las terapias de la diabetes tipo 2, ¿no? Suelen ser no graves, es una analítica fortuita en paciente pues normalmente mayor de 45 años. ¿Nos dices qué es la memoria metabólica y cómo influye en el inicio del tratamiento? Bueno, a raíz de estos estudios que comentábamos, lo que se vio es que en los grupos de tratamiento intensivo y los grupos de tratamiento convencional, lo que había comentado antes, en los grupos de tratamiento intensivo hay una mejoría del control. Bueno, a lo largo de los años el control se va igualando en ambos grupos. ¿Pero qué se vio? Que los pacientes que inicialmente habían tenido un mejor control tenían menos complicaciones. Entonces, esto es un poquito lo que se habla de la memoria, lo que me estás comentando, ¿no?, de la memoria metabólica. Bueno, ¿eso qué nos hace pensar? Pues nos hace pensar que la mejoría del control inicial puede ser muy importante. Y ha habido otros estudios en los que dicen que incluso hemoglobinas por debajo de 6,5 hacen disminuir el riesgo, iniciales me refiero al diagnóstico de la diabetes, hace disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, yo creo que esto es fundamental a la hora de incidir en 2 puntos. Uno, el intentar hacer un diagnóstico precoz de la diabetes, porque hay mucha diabetes, mucha persona diabética con diabetes que no están diagnosticados, y otro, el hacer tratamientos bastante exigentes al inicio de la enfermedad. Y en esos pacientes que son jóvenes con expectativa de vida larga, que no tienen grandes dificultades. Tú acabas de decir que muchos se detectan por analíticas casuales. Es bastante sencillo conseguir hemoglobinas glicadas y con muy poco riesgo por debajo de 6,5, y sí que podemos estar hablando de una disminución de riesgo de complicaciones a largo plazo. Vale. Hola ya. Empezamos ahí con un inicio de tratamiento. El paciente es asintomático, es no catabólico, es una detección fortuita por pues una analítica que hayas pedido. ¿A qué edad y en qué condiciones determinan la búsqueda activa de estos pacientes diabéticos, ¿no?, para que no sean lo que dice Iciar, que estén ahí con glucosas altas y no... Llegar a tiempo, sí. Bueno, pues aquí habría que buscar al paciente que no tiene factores de riesgo. Esto sobre todo nos lo dan las PAPs, ¿no?, que es, digamos, las recomendaciones que seguimos en primaria para el cribado, ¿no? Habría por un lado el cribado oportunista, ¿no?, con glucemia basal en aquellos pacientes mayores de 45 años o más, ¿no?, que no tuvieran factores de riesgo cardiovascular, que se podría hacer cada 3-4 años. Pues en principio, si persiste normal, pues cada 3-4 años se
se hace la glucemia basal y ya está, ¿no? Si no, pues obviamente pues, tendrías que hacer el diagnóstico de prediabetes o de diabetes y hacer pues, las medidas oportunas, ¿no? Empezar a intensificar tratamiento. Hay otra forma de hacerlo en estos pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, que es pasar una escala. Yo no la utilizo en mi consulta, pero es otra posibilidad. Es pasar la escala Fine Risk. Es una escala que se empezaría a pasar a partir de los 40 años y es un poco pues, para ahorrar esa glucemia basal, ¿no? Es una escala que, pues, de varios ítems que marca el riesgo de diabetes a 10 años, que además está validada en población española y que pues, cuando tienes más de 15 puntos se supone que el riesgo es alto y entonces ahí pues sí tendrías que pasar a hacer la glucemia basal. Y por otro lado, pues habría obviamente que filtrar también a aquellos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar diabetes, ¿no? Es decir, independientemente de la edad, pues esos pacientes habría que hacer una glucemia basal anual, ¿no? Los factores de riesgo, pues sobre todo el sobrepeso o la obesidad unido a otros factores, ¿no? Como la edad, ¿no? Pacientes mayores de 65 o 70 años, pacientes que tengan algún familiar de primer grado diabético, el haber padecido una diabetes gestacional, tener un síndrome de ovario poliquístico, fumar, ¿no? El tabaquismo, el propio sedentarismo, los patrones dietéticos, pues digamos, de precocinados, de dulces, de refrescos, ¿no? Estos patrones que también nos pueden llevar a ser diabético y obviamente pues, cualquier otro condicionante clínico, ¿no? Pues enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión, dislipemia, etc. Y a estos sí que se les haría anualmente. Mira, se puede plantear, ¿no? En una terapia farmacológica inicial, en estos pacientes que ya ves que el cambio de estilo de vida pues va a caer en saco roto, porque es que sí que hay alguno, por lo menos por Pobla de Trives, que tiene un buen ambiente de vinos, de tomarse algo y que ya personalmente ya sabes que decirle que eso, que mejor que no y que eso le cambiaría. Empezamos por un tratamiento antidiabético ya. Sí, sí, claro. O sea, incluso de inicio, si el paciente pues ya no lo ves muy proactivo y ya te dice directamente, mira, no voy a hacer las cosas bien, pues ya empezarías con terapia farmacológica, ¿no? Yo al menos. Empezaríamos pues, sobre todo con la metformina, ¿no? Que al final es el primer fármaco de elección según las guías, según los consensos. Y además pues es el fármaco, digamos, de los que más experiencia tenemos, ¿no? al utilizarlo. Se dice de la metformina pues, que es un fármaco bueno, bonito y barato, ¿no? Sobre todo barato, pues parecido a las sulfonilureas a nivel de precio. Es un fármaco además muy efectivo porque nos reduce hasta pues, 1,5 o 2% de glicada, dependiendo obviamente de qué glicadas partamos. Y es un fármaco que además no produce hipoglucemias. Con lo cual, bueno, pues es un fármaco seguro, ¿no? Sobre todo por sus acciones extrapancreáticas, ¿no? Entre ellas la reducción de resistencia periférica a la insulina, que esto también es lo que en pacientes con sobrepeso y obesos pues trae mayores beneficios, porque tienen una resistencia periférica importante a la insulina. Es un fármaco que además pues, tiene un efecto neutro sobre el peso y, bueno, otros múltiples efectos, ¿no? Lo que pasa es que menos conocidos quizás, ¿no? La saciedad, la disminución del apetito, ¿no? Que se cree que puede estar ahí gestionado a través del aumento de leptina, incluso parece que podría aumentar un poco el GLP-1, pero bueno, esto está ahí por demostrar, ¿no? Podría tener incluso un papel beneficioso a nivel del perfil lipémico, aunque no se constata en todos los estudios, hay estudios observacionales en los que al final del estudio pues, no se ve esta modificación del perfil lipémico. Y bueno, incluso pues hay autores que le achacan pues un perfil antiinflamatorio, antitrombótico, ¿no? Sobre todo de función endotelial. Es un fármaco muy seguro y las pocas precauciones que tenemos que tener es, pues, sobre todo, titular la dosis para evitar los efectos secundarios gastrointestinales, ajustar la función renal si se hubiera que ajustarlo. Y yo lo que suelo hacer en estos pacientes también es pedir la B12 anual, porque la metformina también baja la B12. Y cuidado con los contrastes yodados y pues creo que no habría que tener
máximas precauciones. Pero ¿no has conseguido reducciones de peso o, por lo menos, según los estudios, una reducción macrovascular? O, bueno, no lo sabes porque no tienes estadística posiblemente para hacer, ¿no? Pero sí que los estudios hablan de Claro, el problema es que en este una disminución de 3,7 de peso al año. Sí, el problema es que sí que hay estudios que consiguen una pérdida de peso, lo que pasa es que aquí pues hay mucha controversia. Hay muchas, sí. Claro, porque muchas veces el hecho de intensificar con metformina lo intensificas también con una dieta, con un ejercicio, entonces ¿a qué se lo achacas? A la metformina, al ejercicio, a la dieta. Pues lo mismo pasa con a nivel micro y macrovascular, tampoco hay datos inconcluyentes, ¿no? El UKPDS nos decía efectivamente que era muy seguro y que era muy eficaz y que a largo plazo pues que se lograba una reducción significativa de las complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? Pero sí que es cierto que posteriores metaanálisis que fueron saliendo, probablemente estos metaanálisis no incluyeran el UKPDS, claro, pues resulta, o sea, daban datos como discordantes, ¿no? Sí que es cierto que no se dispone pues, de un gran estudio, ¿no? que valore los efectos de la metformina, porque sí que es cierto que la metformina en el UKPDS pues era digamos, un cupo pequeño, una N pequeña, ¿no? Y no se podría comparar, por ejemplo, con los estudios que se hacen para los SGLT2, ¿no? O los GLP-1. En los estudios que se comparaba, sobre todo, se comparaba con las sulfonilureas, ¿no? Y con las sulfonilureas, pues efectivamente estos efectos macrovasculares se constataban. El problema es que muchos autores dicen, claro, pero es que estos efectos se constatan ¿por qué? Porque la metformina es tan buena o porque la sulfonilurea es menos buena y nos aumenta el peso, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de debate, ¿no? Otras variables, ¿no? Efectivamente. Entonces es un poco... Sí, los humanos no somos 2 más 2. No somos 2 más 2, son 4. Claro, lo que está claro es que yo, desde mi punto de vista, tiene que seguir siendo el primer fármaco, ¿no? Porque, bueno, muchos a lo mejor pues, se plantean, ¿no? Bueno, pues si no tiene efectos a nivel micro, macro, si los SGLT2 y los GLP-1, ¿no? Yo siempre digo y me remito a la validez interna de los estudios, ¿no? Sí que es cierto que los estudios de seguridad cardiovascular que tenemos en la metformina, como el UKPDS, pues ponen a la metformina ya de primer fármaco, ¿no? Al inicio de la enfermedad. Sin embargo, pues los estudios de los SGLT2, de los GLP-1, pues son estudios que se hacen con el diabetes estándar care, es decir, el paciente con su hipertensión tratada, el paciente con su diabetes ya tratada, muchos de estos pacientes ya tienen metformina, el paciente con su dislipemia tratada, entonces pues son, por validez interna yo entiendo que de primera elección debe seguir estando la metformina. Muy bien. Monse, un porcentaje de intolerancia a la metformina, según ahí, tu experiencia, ¿qué nos dicen los libros o tu experiencia? Vamos. Los libros, siempre los libros, ¿vale? En el UKPDS que ha explicado y al que se ha referido siempre Olaya, bueno, ahí está descrito hasta un 30% de intolerancia a metformina. Como efecto adverso considerado, la intolerancia gastrointestinal, ¿vale? Pero la abdominal, la flatulencia y sobre todo la diarrea, que se sabe que es dependiente de dosis y autolimitada y transitoria, de manera que suele remitir con la reducción de la dosis del fármaco o con la suspensión del mismo, ¿no? Sí que se ha visto también del UKPDS, un 5% de los pacientes no toleran ni siquiera la dosis mínima de metformina, por lo tanto son intolerantes completamente a la metformina, ¿no? Fíjate que en ficha técnica, que es recoge los datos del ensayo clínico, el porcentaje de efectos adversos de intolerancia gastrointestinal es del 10%, con lo cual luego vemos que en los datos de vida real cambian, ¿no? Los porcentajes a veces de los efectos adversos. Lo tenemos aquí muy claro, ¿no? Otro de los efectos adversos que también aparece y que también crea esa intolerancia a la metformina es el sabor metálico que aparece en algunos pacientes, pues ahí los estudios dicen entre 1 y un 10%, ¿no? Yo entiendo que... uy, perdón. Dirás por qué tendremos también, que perdonar, porque no sé. Porque me saltó el móvil, perdonadme, por favor. Otro de los efectos adversos también asociados a esa intolerancia se refiere es lo que comentaba Olaya, ¿no? Ese déficit de absorción de vitamina B12, que se estimó también en torno a casi un 30% a 3 años, ¿no? en pacientes, pero con una asociación muy baja a causa de anemia perniciosa.
Todo esto a mayores está recogido en una revisión que es muy antigua, pero es una revisión publicada en el año 96, que es la de Clifford Bellipat y Taylor, o Turner, perdón, Turner. Es una revisión que es muy referente porque tiene mucha información sobre la metformina, porque en el año 96 ya había salido el UKPDS, ya habían salido otros estudios y además la metformina llevaba 50 años en el mercado, con lo cual aunque bueno, pues igual algunas personas que nos están oyendo igual ya habían nacido, la verdad que tienen una evidencia y un peso importante. Vale, entonces, bueno, en cuanto a la intolerancia, sí, pero algo que nos olvidamos siempre de recordar a veces es que no se puede, lo que no se puede nunca es relacionar, porque tampoco hay datos reales sobre si aumentamos lentamente, ¿no? La dosis de metformina, no tenemos constatación de ningún dato que nos diga cuánto menos va a ser esa intolerancia. ¿Vale? Pero sí es cierto que en este estudio que os digo de Clifford aparece unas recomendaciones claras basadas en evidencia en donde se debe de aumentar la dosis gradual a razón de 10 a 15 días, que estamos hablando de semana y media, 2 semanas, y a razón de 500 miligramos u 850 miligramos en cada una de las comidas. Y también relaciona una mayor incidencia de efectos adversos con las dosis no máxima de 3 gramos, sino con la dosis máxima en función en filtrados por encima de 60 de 2.550 miligramos, ¿no? Que es el equivalente a los 3 comprimidos de 850 gramos, miligramos, perdón, que hoy en día ya pues en muy pocos pacientes se ven, ¿no? Así pautados. ¿Y relacionas o podría ser influenciado el uso de los inicios con terapia doble, ¿no? Con dosis ya fija de metformina cada 12 horas, con esta intolerancia que vemos en las consultas? Pues en base a esa evidencia sí, porque si te das cuenta, la recomendación para mejorar la tolerancia está en aumentar gradualmente y resulta que a veces, y según las guías, tienes que intensificar tratamientos y empiezas con el doble fármaco, como dices tú, las asociaciones que van en dosis de 1 gramo o 2 gramos al día, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo aumentas gradualmente la metformina siguiendo esa recomendación de cada 10-15 días? 500 miligramos. Pues, y quizá lo ideal en estos casos sería empezar, ¿no? Con la medicación desdoblada, cada uno de los fármacos por separado, ir introduciendo la metformina poco a poco y luego una vez que el paciente está estabilizado, sabemos qué dosis va a tolerar, ponerle la asociación, ¿no? Que es un poco lo que también siempre se ha recomendado cuando se habla de asociaciones de medicamentos, ¿no? Intentar ver la respuesta de cada uno de los medicamentos por separado, porque es una cuestión de seguridad, sobre todo para afiliar efectos adversos. Y a continuación pasarse a la asociación por la comodidad para el paciente y porque efectivamente mejora la adherencia. Mira, vale. Iciar, seguimos con una persona con diabetes asintomática no catabólica al inicio del diagnóstico, y aunque es raro al inicio, imagínate que ya presenta una enfermedad renal y o cardiovascular, ¿no? Establecida. ¿Qué nos dice el cociente albúmina creatinina en orina y qué nos dice la tasa de filtrado glomerular? Bueno, para hacer el cribado de el cribado de las complicaciones relacionadas con la diabetes hay que hacerlo desde el diagnóstico de la diabetes tipo 2, porque sabemos el momento del diagnóstico, pero no el tiempo de evolución. Y es una enfermedad insidiosa que al diagnóstico ya puede tener complicaciones. Tú ya lo has dicho, que hay pacientes que ya tienen cardiopatía o nefropatía, ¿no? Desde el diagnóstico. Y de hecho hay veces que se diagnostican en los ingresos por un infarto. Entonces, para cribar la nefropatía utilizamos el cociente de albúmina-creatinina. Cuando tenemos un cociente de albúmina-creatinina que es positivo, lo primero que tenemos que hacer es valorar la posibilidad de que sea un falso positivo, ¿no? Hay situaciones como el ejercicio, la insuficiencia cardíaca, un mal control agudo o una infección que pueden positivizarlo y luego no confirmamos esa posibilidad.
Y antes de decir que ese paciente tiene una microalbuminuria positiva, tenemos que hacer una confirmación en otras muestras en los 3 o 6 meses siguientes a la primera determinación. En cuanto a la tasa de filtrado glomerular, pues es una medida de lo que es la función renal. Permite el establecer si hay insuficiencia renal, el grado de insuficiencia renal, y nos permite hacer un seguimiento, aunque no nos va a hablar de la causa de la insuficiencia renal. Puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión u otras causas. Y a nosotros, pues, aparte de hacer un seguimiento de la enfermedad renal, pues lo utilizamos para seleccionar muchas veces los fármacos que empleamos en el tratamiento de los pacientes. Y hay limitaciones según el grado de insuficiencia renal. La TFG nos va a limitar la metformina, Sí. pero según este tipo de comorbilidad, ¿qué medicación elegiríamos en caso de metformina como segunda línea de tratamiento, por ejemplo? Bueno, ahora mismo los algoritmos tienden a establecer los pacientes que tienen cardiopatía isquémica o riesgo de cardiopatía isquémica, patología cardiovascular. Cardiovascular, sí. Patología cardiovascular, no solo cardiopatía isquémica, patología cardiovascular o insuficiencia renal o riesgo de insuficiencia cardíaca, o los pacientes en los que tienes que priorizar otras cosas, que son el peso, el riesgo de hipoglucemia y lo que hablábamos antes del COVID. En los pacientes en los que tienen patología cardiovascular, lo que se ha establecido como segundo escalón después de la metformina son los agonistas del receptor de GLP-1. En primer lugar, porque tienen beneficios a nivel de patología cardiovascular, y si el paciente no los tolera o no están indicados o están contraindicados, los ISGLT2. En los pacientes en los que prima el riesgo de insuficiencia cardíaca o que tienen nefropatía, pues al revés, primero empezar por los ISGLT2, y si estos no se pueden utilizar por el filtrado glomerular o el paciente por lo que sea hay que suspendérselo, los agonistas del receptor de GLP-1. Luego, en pacientes en los que tienes que pensar en priorizar el riesgo de hipoglucemia, pues utilizar los fármacos que no producen hipoglucemia como segundo escalón, ¿no? Que serían los IDPP4, los agonistas del receptor de GLP-1, los ISGLT2 también, y la pioglitazona. Y en los pacientes en los que prima la disminución del peso, pues los fármacos más potentes a nivel de receptor de disminución de peso son los agonistas del receptor de GLP-1, y también son importantes los ISGLT2, más potentes más potentes en lo que es el peso. Monse, una publicación reciente en el análisis de medicina interna habla de que la metformina se encuentra entre los tratamientos que más llevan a pacientes mayores a ingreso por intoxicación, aparte de lo que es la intoxicación autolesiva, ¿no? ¿Estamos los farmacéuticos de primaria revisando correctamente los tratamientos que tienen límite de dosis por función renal o contraindicación por esta tasa de filtrado glomerular? Te perdimos, Monse, no te oímos. No. Que no te oímos. Tienes el micro apagado. Sí, lo tengo apagado para no hacer ruido. Vamos a ver, es cierto que sí, es un estudio en donde se ha visto que la probabilidad de ingreso por metformina fue 11 veces mayor y la probabilidad de muerte 10 veces mayor que el que nos intoxica, ¿vale? No es que tengas por tomar metformina 10 veces o 11 veces mayor riesgo de ingreso o de muerte, ¿no? Es el que nos intoxica. En caso de intoxicación está claro que es como un dato centinela que nos dice, ojo con la metformina, porque hay pocos casos, pero los que hay normalmente son graves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la metformina produce un efecto adverso grave, que es la acidosis láctica. Y esto, claro, conlleva su contraindicación, evidentemente, en muchos procesos, pero una acidosis láctica es necesariamente un ingreso hospitalario, y cuando el paciente es mayor o el paciente tiene pues un compromiso ya adicional en su estado de salud, pues conlleva a veces a un desenlace fatal, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo.
hay varios medicamentos, los SAM que se llaman, que deben ser siempre temporalmente suspendidos porque se consideran de altos riesgos en pacientes, por ejemplo, con un riesgo alto de deshidratación. Entonces, claro, riesgo de deshidratación lo tenemos en pacientes con vómitos, con diarreas severas, y todo ello nos puede desencadenar esto mismo que sale en el estudio, ¿no? Serían los IECAs, los ARA2, los diuréticos y los AINES, donde se recomienda la suspensión puntual del medicamento hasta que se consiga de nuevo la rehidratación del paciente. Pasa con la metformina por el riesgo de acidosis láctica, y también los ISGLT2, ¿no? Que viene un poco a colación por el riesgo de cetoacidosis, con lo cual está claro que sí que es cierto que nosotros revisamos los tratamientos. Pues mira, yo creo que sí, cuando los vemos pues en los momentos de homologación, de tratamientos nuevos, ¿vale? Pero, a ver, nosotros trabajamos con revisiones sistemáticas, ¿no? En grupos de pacientes, y entonces tenemos una revisión de pacientes polimedicados, de pacientes crónicos, y dentro del programa de prácticas seguras que tiene desarrollada la Consellería. Pero la metformina pues no está incluida en las prácticas seguras, por lo que nosotros sistemáticamente no lo estamos revisando. Entonces, es cierto que no se ha incluido de momento ningún antidiabético en las políticas de revisión, y hombre, yo quiero creer que no se ha incluido porque no se ha detectado un problema de seguridad con la metformina, ¿vale? Pienso que puede ser así, pero bueno, no se ha incluido actualmente, pero podría incluirse, porque dentro de la estrategia de seguridad del paciente del Sistema Nacional de Salud, que es una estrategia del 2015-2020, sí han sido seleccionados los hipoglucemiantes orales y las insulinas, todos, no tanto están incluidos todos los ISGLT2 ni los antagonistas del GLP-1, porque en el año 2014, cuando se elaboró el documento, no estaban comercializados, en la lista MARC, ¿no? Que es la lista que me designa una serie de medicamentos de alto riesgo para pacientes crónicos, que se ha utilizado siempre como referencia para la implantación de programas de prácticas seguras. Entonces, junto con los anticoagulantes orales, los opioides, las insulinas y los hipoglucemiantes orales, fueron justo estos 4 medicamentos los que se priorizaron, aparte de todos los que están incluidos en la lista MARC, que nosotros estamos revisando hoy en día sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, no cabe descartar que igual en un futuro se pueda incluir dentro del programa de prácticas seguras revisar pacientes. Vamos a ver, nosotros nos ponen unos programas de prioridad, pero si tú tienes un medicamento que es un riesgo porque no puede usarse con filtrados menores de 30, yo creo que toda persona mayor con metformina hay que mirar el filtrado. O sea, claro, pero por eso digo, yo creo que sí, que se está haciendo... o que no venga. A ver, pero yo te digo, yo creo que sí, que eso te dije al principio, ¿no? En el momento de homologar pues, tratamientos nuevos o en el seguimiento de los pacientes cuando van a homologar tiras, pues le echas un vistazo, evidentemente, ¿no? O, por ejemplo, pacientes que están a tratamiento con una metformina y que cuando revisas un anticoagulante oral ya revisas todo lo que puedes ajustar por los filtrados. Bien, pero digo que sistemáticamente no tenemos ese programa. Entonces, yo creo que de manera proactiva sí lo hacemos. Y me consta que lo hacemos, yo creo que sí. Es que es muy alto, pero ya digo, es muy alto el número de metforminas porque uno se va olvidando de ella, queda ahí con la glitina y al paciente le va bajando el filtrado, y pacientes con menos de 45 y con dosis mañana y noche de estos asociados, que encima como van asociados se llaman de otra manera y eso... Vamos, claro, pero igual, me sorprende, bueno, ¿no? Me sorprende el número que hay. También me sorprendió el estoque de urgencias, ¿no? Que no sabía, porque sí que no veo yo en urgencias problemas con la metformina, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? A ver, esto es un dato que se saca de una correlación, ¿vale? Es decir, se han analizado todos los ingresos por intoxicación en un área determinada, pues en un hospital, concretamente fue en el Hospital del Mar, y luego lo que se ha es correlacionado el riesgo de muerte con una serie de factores, la edad, el tipo de ingesta, ¿vale? Y sí que ha llamado la atención porque no solamente afectó a la metformina, a la digoxina y a las sales de litio, que igual te encajan más, ¿no? Porque dices tú, bueno, caray, es que esos medicamentos, entonces de todos, quiero recordar que eran como 40 intoxicaciones debidas a medicamentos que requirieron ingreso, la mayor parte de ellas eran por digoxina, pero sí que hubo un resultado de 3 fallecimientos debidas a la metformina. Entonces yo quiero entender que es precisamente por eso, porque el paciente cuando ingresa
pues estamos hablando que ingresa con una entidad que es una acidosis láctica que todo clínico sabe que cuesta remontar, ¿no? Entonces entiendo que el grave, o sea, el efecto más grave, evidentemente es la metformina. En la Proceso metformina es la fácil. acidosis Vale. láctico. Tenemos que andar un poquito más rápido, que vamos ya de tiempo fuera, ¿vale? Olaya, inicias tratamiento antidiabético en paciente que tiene insuficiencia renal moderada entre 30 y 45 mililitros minuto, con una glicada mayor de 9. Además, el paciente te dice, mira, soy camionero, mi profesión es de riesgo o trabajo en obras en altura, ¿no? Y además soy lo que se clasifica como un TSI 003, es decir, estoy por debajo de 18.000 euros en la escala bajita. No puedo asumir coste de medicación, ¿no? Tomo ya antihipertensivo, ezetimiba, estatina y ahora, pues tú me dirás, porque tengo una glicada mayor de 9 y un filtrado ya alterado de 30 a 45. Sí, a ver, en principio es un paciente que parte con una glicada de más de 9, ¿no? Entonces, si te vas al algoritmo de la RED-CEDAPS, pues aquí ya tendrías que empezar con una doble terapia, ¿no? ¿Qué pasa? Que su profesión es de riesgo, ¿no? Riesgo de pues, hacer un politraumatismo, de pues, acabar en una REO o una UCI, ¿no? Entonces, quizás en estos pacientes lo que tendríamos que evitar pues, serían los secretagogos, ¿no? Como las sulfonilureas o la repaglinida y las insulinas, ¿no? A poder ser. Y si los tuviéramos que elegir, pues obviamente elegir aquellos dentro de las insulinas, las basales, que no nos producirían tantos picos, y por otro lado, dentro de las sulfonilureas, pues igual la gliclazida, ¿no? Que es la más, digamos, estable en este nivel de hipoglucemia, ¿no? En cuanto a la función renal, podríamos poner, por ejemplo, una metformina con otro fármaco, ¿no? Lo que pasa es que la metformina la tendrías que ajustar a filtrado glomerular. Por ejemplo, podrías poner 1.000 miligramos. Debajo de 45 no recomiendan iniciarla si no la estaba tomando. Sí, pero bueno, hay algunos... Te ajustas ahí un poquito. Sí, que podrías hacer incluso la de 1.000 o incluso iniciar con 850, ¿no? Yo quizás evitaría sulfonilureas. La otra opción sería una pioglitazona, que se podría utilizar hasta filtrados incluso de 15 o menos. Y sobre todo, bueno, pues si tiene esteatosis hepática no alcohólica, pues podría ser beneficioso en este sentido. Y los SGLT2, desde luego, aquí ya no los iniciaría, a no ser que el paciente tuviera albuminuria, que entonces ahí sí que hay un cambio de ficha técnica en la canaglifosina por el Credence, que en pacientes con albuminuria pues sí se podría iniciar la canaglifosina de 100 en este filtrado que estamos hablando. Sí, sí. Y pues también la otra opción sería un IDPP4, ¿no? Pues un IDPP4, sobre todo yo utilizaría en este caso la lina, ¿no? Porque tiene eliminación biliar y no necesita osteoporosis. Y obviamente si cumpliera peso, porque estamos hablando de que no tiene posibles económicos, si cumpliera IMC de más de 30, pues un GLP-1, pues claro, también sería una opción muy buena, ¿no? Porque podrían darse incluso hasta filtrados de 15, la semaglutida, la liraglutida, incluso la lira. Y esto sería un poco lo que yo valoraría en este paciente. Es cierto, ¿tú tienes alguna más o menos igual? De todas formas, sí que diría una cosa, en caso de que el paciente no se pudiera costear la medicación, pues un poco lo que comentaba antes, Moncho, ¿no? O sea, no habría que igual ponerlo también en conocimiento de la trabajadora social, ¿no? Lo que está claro es que un paciente no se debería de quedar sin tratamiento por un tema meramente económico, ¿vale? Sí, se puede pasar a la trabajadora social. Sí. Quizás se beneficie de tratamientos ya con muy bajo riesgo de hipoglucemia y con un poquito más de potencia, ¿no? Claro, yo creo que este paciente que tiene un filtrado, además ya tiene una insuficiencia renal, también intentaría ponerle fármacos que pudieran, es un hombre joven, que pudieran intentar enlentecer la evolución de la función renal, ¿no? Sí. Lo que tú decías de la cana, o sea, los ISGLT2, lo que se ha visto es que tienen un beneficio renal, no así cuando lo que quieres mejorar es el control glucémico en estos pacientes, a veces lo que es el efecto sobre el control glucémico con filtrados por debajo de 60 disminuye, ¿no? Porque depende de la función renal, pero sí que puede aportar un beneficio renal que puede ser importante en este. Sí, porque además afectan también al TFG, ¿no? Al TFG, claro, y a la progresión de la enfermedad renal y de la albuminuria.
En este paciente, a lo mejor, lo que tú decías, claro, si es posible costearlo, un agonista del receptor de GLP-1 que también puede tener beneficio renal y beneficio a nivel cardiovascular, pues a mí me parecería muy buena opción porque le puede, además de controlar, es un fármaco potente, sin riesgo de hipoglucemia, y que le puede ayudar a mejorar lo que es su patología renal, la evolución, enlentecer, mejorar o por lo menos enlentecer la evolución de su patología renal. Y bueno, de momento a lo mejor pues yo creo que empezar por eso, pero seguramente eso sí, si a este paciente pues decidiéramos ponerle un inhibidor de GLP-1, perdón, un IDPP4, o sea, que me estoy liando. Si le pones un análogo del receptor de GLP-1, no le podemos poner un IDPP4. Eso sí que no lo hemos comentado, ¿no? Si decidimos un análogo de GLP-1, no se pauta un IDPP4. Son fármacos no está combinación por ahora, no. Eso es. Vale. Y si tenemos ya un debut de hiperglucemia sintomática, perdón, catabólica o severa, ¿no? ¿Qué valor nos está hablando, aparte que de la pérdida de peso, la acidosis, la tal? ¿Qué valores estamos ya hablando, que es un paciente que va a ir por urgencias, ¿no? Bueno, vamos a ver, si tenemos que ver si sospechamos que es un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2, ¿no? Hoy parece que estamos más centrados en diabetes tipo 2. Por supuesto, si tenemos sospecha de diabetes tipo 1 con una clínica cardinal, tenemos que valorar la posibilidad de que tenga acidosis, que tenga una cetoacidosis diabética como inicio de la diabetes tipo 1. Los pacientes diabéticos tipo 2 también pueden tener clínica cardinal. La polidipsia, la poliuria son por hiperglucemia. Si este paciente además añade pérdida de peso, tiene polidipsia, poliuria y pérdida de peso, es un paciente con indicación de iniciar tratamiento con insulina. Podemos hacer una glicada también y vemos el grado de descontrol. Si tiene unas glicadas por encima de 10, incluso nos podemos plantear una terapia inicial con una pauta de insulina basal-bolo. Que puede ser transitoria. Después, según se vea que el paciente va a ir mejorando, a lo mejor la tenemos que reevaluar. De hecho, lo que sí que se ha visto es que la mejoría rápida del control con una terapia basal-bolo a veces nos permite desescalar, incluso llegar a suspender la insulina. Y desde luego muchas veces, por lo menos, al menos disminuir la complejidad del tratamiento y acabar con insulinas basales con fármacos orales, ¿no? Pero sí que si pensamos que el paciente tiene clínica cardinal con pérdida de peso, es criterio de insulinización. Es de insulinización, ¿no? En algún momento, este paciente podríamos pasar, pensar un GLP-1 antes de insulinizar, no. ¿O no? No sería esta situación. Tiene criterios clínicos, un control. Está teniendo clínica. Es criterio de insulinización. Otra cosa es que, imagínate, pues este paciente, pues yo qué sé, le desborda una terapia basal-bolo, le puedo ver con frecuencia. O sea, al menos le pongo una insulina basal y lo combino con otros fármacos y le veo con frecuencia a ver si me llega o no le llega, ¿no? Para controlarlo e intensifico o no según la evolución. Pero esa clínica con hemoglobinas altas, y, bueno, ya la clínica es indicación de insulinización. Me preguntan aquí, Olaya, ¿por qué es tan baja la utilización de los GLP-1 en AP? Pues pueden ser múltiples los factores, ¿no? Quizás un poco también por desconocimiento, el miedo a la inyección, ¿no? Muchas veces no solo del paciente, sino también del clínico. Y yo creo que el máximo problema, o al menos el que yo tengo en consulta, es el tema de la financiación, ¿no? El tema del visado. Porque es que al final, si no cumple un IMC de 30, es que ya te lo ponen como imposible, ¿no? Y sobre todo pues en este tipo de paciente que hablamos, ¿no? Un paciente que no se puede permitir autofinanciarse, ¿no? Se va a comercializar la semaglutida oral. Sí, la semaglutida oral sí se va a comercializar. Pero creo que los criterios de financiación son los mismos. Entonces, en ese problema seguiríamos igual, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, al menos, el mayor problema es el tema de la financiación. Monse, uno de los problemas que tenemos nosotros es el ajuste del árbol de prescripción, ¿no? Es muy frecuente encontrar pues en bolo basal que pones una caja de rápida
pues cada 50 días, cuando en realidad pone 4, que le dura, bueno, pues hay que cambiarla cada 30 días, con lo cual son 5 plumas, son 150 días, no 50 días. Yo cuando llamo a los pacientes, es muy frecuente para revisar esta dosis encontrar alguna caja en la nevera caducada, que aún le quedan 4 a mayores, o sea, 150 días por 4 nos ponemos prácticamente en 2 años, ¿no? ¿Tenemos alguna forma de mejorar la prescripción de insulinas, dar unas recomendaciones generales para que esto no ocurra, ¿no? Porque es tanto por debajo como por debajo, pero por arriba, pero sí que genera errores de comunicación entre sanitarios, ¿no? 30, pero te estás poniendo 30, o de desconfianza o de que la historia la inutilizamos, ¿no? como sistema de información. No, eso es quizá algo más que eso. Yo creo que hay que irse a criterios de seguridad en el uso de medicamentos, y los criterios de seguridad recomiendan siempre la prescripción, generar prescripción por unidades internacionales de insulina. Vale, entonces yo creo que es más importante eso que lo otro. Sí que es cierto que a la hora de acometer los programas de conciliación, por ejemplo, tanto al ingreso como a la alta hospitalaria o en cualquier tránsito asistencial, pues nos podemos volver un poco locos para hacer el seguimiento de sus pacientes, lo que tú dices, ¿no? Pero sí creo que la fórmula es esa, pero porque distintas agencias lo recomiendan, ¿no? Entonces todo lo que sea aumentar la seguridad del paciente, y estamos hablando de que las insulinas son medicamentos considerados altamente inseguros, pues a mí me prima más esa prescripción, indicar esa recomendación por criterios de seguridad, ¿no? Sí que es cierto que a veces se hace por prescripción estimada, que puede resultar cómodo en la consulta médica, para organización de consulta médica, pero y para la propia disponibilidad de medicación del paciente, ¿no? Y que genera menos consultas. Pero yo lo considero evidentemente menos seguro, ¿no? Sí, bueno, el problema que tenemos con la rápida es que ponen muy pocas unidades, es que supera el tiempo límite de la pluma. Porque 4 unidades no te dura 28 días la pluma, que es lo que tienes que descartarla. Ahí no te queda otra. Lo que sí tienes una zona de observaciones para el paciente o observaciones para el farmacéutico, y que van a leer otros sanitarios, en que le dices, vale, estas son las unidades, 4 unidades, pero la pluma debe descartarse porque el paciente le puede hacer. Yo a veces las pongo a 30 días en vez de 28 porque el paciente como que mide más un mes, ¿no? Les pongo 5 meses, pero bueno, sería una forma de que el paciente, y aparte que sí que veo que no se le hace esta recomendación de tirar la pluma. Las plumas claro, es que yo creo que más seguro sería la prescripción por unidades y la recomendación de desecharla. Igual que, por ejemplo, tienes que desechar a 30, 60, 90 días determinadas soluciones orales, ¿no? Que a veces se nos olvida esa recomendación y que es adecuada, ¿no? Para los pacientes y para el correcto uso de un medicamento. Iciar, ¿es la obesidad una enfermedad o es una forma de ser? Yo también la puedo contestar esa, pero te la voy a preguntar a ti, que no es más. Yo creo que está claro que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que acorta la vida, además, en sí misma. O sea, la esperanza de vida en la gente obesa está acortada por la obesidad, pero además es una enfermedad que bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Favorece otras enfermedades. Es más frecuente la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, la cardiopatía isquémica. Es más frecuente tener patología articular, determinados cánceres son más frecuentes en gente con obesidad. O sea, es una enfermedad que afecta además a casi un cuarto de nuestra población. Mira, una de las recomendaciones como segunda línea, en este caso parece que dentro del grupo de fármacos los que mejor funcionan serían los que han demostrado más reducción de peso y más mantenido, son los análogos, ¿no? de la no, análogos de la GLP-1, ya es que también me acabo liando yo. Sí, nos liamos todos. Pero hay una cosa, estos fármacos en teoría no tienen que reducirse por insuficiencia renal. Sin embargo, yo en la práctica de muchos de vosotros veo que el paciente que se le inicia con 0,25 miligramos de por ejemplo, de sema, y que tiene insuficiencia renal, ¿no le subís? ¿Tenéis miedo a subirle? No se le sube a 0,5. Sí, pero tengo varios. Vamos a ver, yo creo que si lo tienes a lo mejor está justificado por la tolerancia, no lo sé.
A lo mejor se mantienen esas dosis en pacientes que a lo mejor no toleran dosis superiores o que ya te cuentan ciertos efectos secundarios con esa dosis. En general son fármacos que a veces pueden producir náuseas y vómitos y es un poquito lo que te limita a lo mejor la escala de dosis. Semaglutida empezamos con 0,25 y escalamos dosis. Bueno, en ellos hay que con semaglutida hay que titular la dosis. Con dulaglutide no es necesario titular dosis, empieza ya con 1,5, pero haces al revés. Si no tolera 1,5, baja a 0,25. Sí. En principio no mantenemos la dosis mínima. Si el paciente tolera y no hay problemas, la aumentas. En casos de, bueno, que tengan alguna intolerancia, la verdad es que también vemos que les beneficia dosis bajas. Y si es lo que tolera, pues... Beneficia dosis bajas a efecto peso, pero después a... efectos peso, a efectos control... No revierte después con 0,25. O sea, hombre, yo no tengo... una vez adquieres tolerancia, porque es importante en la reducción de peso un poco, es también ese malestar gástrico que tienes, esa sensación de plenitud, ¿no? Una vez que adquieres tolerancia con 0,25 no vuelves a tener una ligera subida. ¿Cuánto dura ese efecto? Porque es que yo no, la verdad es un tipo muy concreto de pacientes que me llama la atención, porque es que no lo sube, ¿no? El endocrino decide que no, que se quedan 0,25. Es que no te sé decir, porque en mi experiencia, yo no tengo experiencia, creo que debo tener un paciente que no le pude escalar la dosis. Entonces, no sé muy bien, pero sí que se benefició de esa dosis, ¿no? Lo habitual es que escalemos dosis, ¿no? Con Dula ya empezamos con 1,5 y con Sema escalamos dosis. Vale. Sí que yo tengo muchos pacientes que mantengo en 0,5, a lo mejor no les llego a 1. No, 0,5 sí, 0,5 sí, una vez que alcanzan el... Sí, 0,25 que me llama la atención. No. Además, normalmente ya les hacemos la receta desde el inicio, le hacemos las dos, la de 0,25 y luego la escalada de dosis. Muchas veces vienen a la consulta de enfermería para ver cómo lo han tolerado, si sí que se hace ya esa escalada de dosis, para ver cómo van de peso, para reafirmar hábitos. Todas, pero nosotros ya muchas veces cuando lo prescribimos dejamos ya la... A ver, esta pregunta que es así como un poco matemática. A un paciente con una IDPP4, ya está con IDPP4, tengo que apuntar, que no me acuerdo, que no tolera metformina ni STLG2, con IMC mayor de 30 y glicada de 8, ¿qué opción de tratamiento daría? Yo lo veo aquí, a mí el agonista me parece muy buena, el agonista de GLP-1. No tolera la metformina. Parece de cajón, ¿no? Lo que Pero habría que retirar... Lo está contestando ya, sí. Sí, por eso que... Pero claro, ya partes de un IDPP4, quiero decir, lo que haces es aumentas un poquito la potencia. ¿Y ese poquito que aumenta la potencia es suficiente para una glicada de 8? No tenemos la edad, pero bueno. Pues mira, no tenemos la edad. Yo a este paciente, ¿qué le haría? Le pondría un agonista del receptor de GLP-1, no tolera metformina. El siguiente paso que yo me plantearía, si no quiero llegar a la insulina, es la pioglitazona. Porque la pioglitazona es un magnífico fármaco en cuanto a potencia, en cuanto a resistencia a la insulina, disminuir la resistencia a la insulina y además para la esteatosis hepática, que a lo mejor este paciente podría tener datos de esteatosis. Sí. Y si tampoco puedo utilizarla, pues lo que sea. Por ejemplo, imagínate un paciente que tuviera... ¿Cuándo no puedo utilizar la pioglitazona? Pacientes que tienen riesgo de insuficiencia cardíaca o edema, ¿no? Entonces, si no la pudiera utilizar, entonces le pondría un agonista del receptor de GLP-1 y si no es suficiente, insulina. Yo ahí, bueno, me falta un poco la edad y el objetivo, ¿no? Para ver lo que hacer. Pero bueno, más o menos yo creo que se entiende que es una persona de mediana edad con una esperanza de vida tal. Bueno, espera. Y que no tolera... bueno, sí, habíamos dicho que ni SGLT2 ni metformina. Sí, sí. Estaría ahí, digamos que lo que nos viene a la cabeza a todos en este es como el análogo de GLP-1. Bien, una pregunta ya para las 3, ya para finalizar, que ya estamos pasadísimas de hora. Uno de los nuevos indicadores que nos han puesto en el control de la diabetes es un indicador que nos habla del gasto en antidiabéticos orales y análogos de la GLP-1 frente a una glicada menor igual de 7. ¿Qué ocurre en una población envejecida que, como hemos visto, podría ser que ese valor por debajo de 7
pudiese no ser, ¿no?, el adecuado, como puede pasar en Pobla de Tribes, por ejemplo. Este indicador te podría ser perverso para ti. Para mí, desde luego, no serviría este indicador. Yo parto de pacientes de todos, bueno, mayoritariamente mayores de 75 años, entonces muchas complicaciones, muchos de ellos ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, con lo cual los objetivos míos normalmente en este tipo de población suelen ser un poquito más laxos, ¿no? Yo no te voy a decir a lo mejor de 8, pues a lo mejor de 7,5, pero vamos, que de 7 desde luego, no. Entonces, pues bueno, quizás para mí estos objetivos en mi población serían hasta peligrosos, ¿no? Por el tema que decíamos antes, ¿no?, de que incluso podrían, bajando demasiado... Bueno, te estarían penalizando a ti por un objetivo y por una situación, porque... En realidad yo no lo estaría haciendo mal, pero... Ya, por eso te digo que es que no eso está perverso incluir ingresos por descompensación u otras causas asociadas a la diabetes, ingresos como indicador de calidad de la atención. Bueno, disminuir ingresos yo creo que es importante, ¿no? O sea, muchas veces estamos pensando hay demasiadas variables, ¿no? A lo mejor hay demasiadas variables o... Claro, el coste de los fármacos actuales, se habla mucho de que el coste es superior y efectivamente, ¿no? Puede ser que tengamos mayor coste en los fármacos, pero vemos poquísimos ingresos por hipoglucemia que antes eran muy frecuentes, los ingresos por hipoglucemia por sulfonilureas, ¿no? Ahora mismo la verdad es que bueno, pues habrá más coste en fármacos, pero a lo mejor menos descompensaciones, por lo menos en relación con hipoglucemia. Y bueno, yo creo que sí que es importante, ¿no?, reducirlo por el riesgo que la hipoglucemia supone y la disminución de ingresos de los pacientes, claro. Por ejemplo, no sé. ¿Algo más? Solo yo creo que efectivamente lo de los ingresos podría ser factible porque estás valorando realmente resultados en salud, que es un poco lo que a veces buscamos, ¿no? También. Entonces, el ajuste por edades, como decía Olaya, en los objetivos, porque de hecho es lo que las guías nos están diciendo, según el tipo de paciente, los objetivos... Con la causa descompensación diabética, ¿no?